Bienvenidos a Reunión Analiza. Venezuela. Maduro saldrá por la fórmula de Serbia. Es decir, el mecanismo que la población de Serbia en el año 2000 utilizó para sacar a su tirano dictador Slobodan Milošević. Ese es el camino. La vida, la seguridad y la paz de Venezuela, estamos propinando una derrota a los planes imperiales, a las mafias que gobiernan Colombia y a la derecha extremista. Tengamos conciencia de ello. Señores oficiales, señoras oficiales, debemos tener plena conciencia que con la llegada al poder de la Revolución Bolivariana y nuestro comandante Hugo Chávez, se inició una nueva historia, una nueva era para el componente de la Guardia Nacional, que lleva el sello luminoso de la dignidad bicentenaria, la dignidad de los pueblos, la dignidad de la patria en Carabobo. Por eso hoy decimos, 4 de agosto 2021, año de Carabobo, que viva la Guardia Nacional Bolivariana. Y decimos desde el corazón, leales siempre, traidores nunca, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Maduro y Milošević. Nicolás Maduro, el dictador tirano de Venezuela, lo mismo que el dictador tirano de Serbia y Yugoslavia, Slobodan Milošević. Milošević terminó siendo derrocado y después juzgado por la Corte Penal Internacional. Decidió no llegar a la sentencia porque murió antes de eso. ¿Y Maduro? ¿Cuál será realmente el futuro de Maduro? El presidente de Colombia, Iván Duque, ha estado permanentemente y todos los días denunciando las transgresiones de la dictadura madurista, pero el día de hoy ya tenemos un informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que respaldan todas las acusaciones que se han hecho contra la dictadura madurista durante años, por defensores de los derechos humanos, por mucha gente. Entonces, ahora sí podemos decir que se tiene toda la base jurídica para declarar, para pedir y solicitar acciones concretas contra la dictadura madurista, porque ya no se puede seguir soportando esas transgresiones a todos los derechos de los habitantes venezolanos. Ya no más. Escuchemos al presidente de Colombia, Iván Duque. Esta semana tendremos encuentros donde vamos a hablar de la crisis que se vive producto de la dictadura en Venezuela y obviamente los efectos nefastos que ha tenido esa dictadura, que se traducen en una crisis migratoria que ha afectado a muchos países de América Latina y que particularmente Colombia ha recibido más de 1.4 millones de hermanos y hermanas venezolanos. Vamos a alertar al mundo sobre esa situación y también hacer una solicitud muy clara de mayor acompañamiento de la comunidad internacional con recursos de cooperación para atender una crisis de esta envergadura. Madurošević es el nuevo término que se está utilizando ahora en el contexto internacional, porque Maduro tiene un terrible informe por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos debido a sus transgresiones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de todo tipo, atentados contra los derechos humanos. Y por otro lado, Slobodan Milošević, el ex dictador de Serbia que llevó a Yugoslavia a la separación, a la división de todo el país, era también un personaje igual de oscuro y nefasto para los derechos humanos. Fue juzgado por la Corte Penal Internacional, pero cobardemente él antes de ir a juicio. El presidente colombiano Iván Duque comparó al dictador venezolano Nicolás Maduro con el criminal de guerra serbio Slobodan Milošević, el tiempo que emprende una ofensiva diplomática para acorralar al líder chavista, y le advirtió que sería un error estúpido realizar cualquier agresión en la frontera o contra el presidente Juan Guaidó. La brutalidad de Nicolás Maduro es solo comparable con la de Slobodan Milošević, aseveró Duque al terminar. Recordemos quién era Slobodan Milošević. Gobernó Serbia de 1989 hasta 1997 y Yugoslavia desde 1997 hasta el 2000. Murió
en el 2006, mientras era juzgado por el Tribunal de la ONU en La Haya. Lo acusaban de genocidio, crímenes contra la humanidad, durante el papel clave de los 3 conflictos de los Balcanes en los años 90 que causaron más de 200.000 muertos. Con Croacia del 91 al 95, en Bosnia el 92 al 95 y en Kosovo del 98 al 99. En el año 2000 fue derrocado por un levantamiento popular después de 13 años de un gobierno donde alimentó el conflicto étnico y los asesinatos en masa en la antigua Yugoslavia. Por eso, y por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, el presidente de Colombia, Iván Duque, aboga permanentemente porque se defiendan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Brasil, desde donde se pueda, a través de la activación de los tratados. Obviamente, el Pacto de San José en el entorno de los derechos humanos, pero el TIAR en el entorno de la ayuda y la colaboración directa con el derrocamiento de las dictaduras. Escuchemos al presidente Duque. También tenemos que entender que en el desarrollo moderno de las constituciones latinoamericanas, el principio de la supraconstitucionalidad cobra valor. Y con eso me refiero a muchos de los tratados internacionales, como el propio Pacto de San José, magistrado Sierra Porto, como la propia Carta Democrática Interamericana, como también el Estatuto de Roma. Y yo quiero ser muy preciso, porque si bien nuestra Constitución es clara que Colombia respeta la autodeterminación de los pueblos, una cosa es la autodeterminación de los pueblos y otra la autodeterminación de las dictaduras. Porque nosotros no vamos como país jamás a ser indiferentes ante los atropellos de la dictadura en Venezuela. No vamos a permitir que esa dictadura siga destruyendo a su pueblo y siga además entregándole todos los efectos negativos a la región. La indiferencia de otras épocas tiene que llegar a su fin y eso implica que nosotros, como lo han hecho las Cortes de Colombia, reconocemos a la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocemos al presidente Guaidó y también seguiremos denunciando los atropellos y trabajando hasta que Venezuela recupere su libertad, su orden institucional, porque ese también es un mandato que nos obliga a nosotros, si somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana. El mandatario colombiano evitó descartar un ataque militar contra las guerrillas y el ELN y los disidentes de las FARC que asegura se ocultan en territorio venezolano. Sin embargo, dijo que cualquier agresión de las Fuerzas Armadas venezolanas provocaría una reacción regional inmediata que podría incluir más sanciones de fuerza y medidas diplomáticas. Si ellos consideran ser algo tan estúpido, saben cuáles serán las consecuencias. Duque ha intensificado la presión contra Maduro en las últimas semanas luego de que un reducido grupo de ex miembros de las FARC decidiera romper con el histórico proceso de paz en Colombia y alzarse en armas de nuevo contra el Estado colombiano, argumentando que el gobierno traicionó el acuerdo que pretendían poner fin a más de 5 décadas de derramamiento de sangre. El gobernante colombiano Iván Duque tiene previsto acusar a Maduro de violar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al ofrecer refugio a estos terroristas de las FARC y el ELN. Se debe examinar sanciones y acciones coordinadas para la amenaza de Maduro de estar protegiendo al terrorismo en su propio territorio, aseguró Duque en una entrevista a la prensa. La comunidad internacional debe entender que la dictadura debe llegar a un final pronto, porque la tragedia humanitaria, en adición a la consolidación de un régimen dictatorial que está en connivencia con los carteles de la droga, con el terrorismo, es una amenaza para todo el hemisferio occidental, para la estabilidad del mundo, y agregó así el mandatario colombiano Iván Duque. Maduro, que enfrenta una serie de crisis, ha rechazado esas acusaciones reiteradamente. Aunque no asistirá personalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas este año, sus delegados afirman que plantearán cargos similares contra Duque, al que acusarán de no tomar medidas contra grupos armados ilegales que presuntamente planean ataques contra el gobierno venezolano desde Colombia, según ellos, los paramilitares. La oligarquía colombiana quiere preparar el terreno para emprender una agresión armada contra Venezuela, dice el psiquiatra de la maldad Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación del dictador Maduro. Las crecientes tensiones a lo largo de la frontera pueden tener consecuencias geopolíticas peligrosas de amplio alcance, eso lo sabemos todos. Sin embargo, todos los países firmantes del Tratado de Río de 1947
de ese tratado mejor conocido como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, han decidido reunirse el día lunes para examinar la adopción de sanciones multilaterales. Aunque el acuerdo permite una respuesta militar conjunta, Colombia y otras naciones han dicho que esa opción es la última dentro de las posibilidades que quisieran tomar. Como siempre lo hemos dicho, para Colombia, la situación de Venezuela no es una cuestión de política internacional o externa. La situación de Venezuela es una cuestión de política interna. Por tanto, el presidente de Colombia está decidido a lograr hacer todos los esfuerzos posibles para ayudar a eliminar la crisis en Venezuela, porque también es una crisis para Colombia. Es realmente una situación de altísima peligrosidad, tomando en cuenta que ahora los colectivos están volviendo a recrudecer la violencia